capítulo 11, en el versículo 6, dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Hay una frase que nosotros hablamos el jueves, no sé si Sara lo puede poner ahí, pero vamos a hablar de cuando la necesidad lamentablemente supera la fe. Cuando, míreme por favor, cuando la necesidad supera la fe. Escúcheme por favor. Todos los seres humanos tenemos ciertas necesidades. Todos, sin excepción. El ser humano ya fue hecho con necesidades. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las necesidades de nuestra vida son las que nos impulsan a darnos diariamente por aquello que nosotros creemos que es importante. El ser humano tiene la necesidad de formar su propia familia, su propio clan, su propia genealogía. Pero ¿cuál ha sido el problema? Que en esa necesidad intervino el sentimiento, provocando de que la persona tome una decisión errada en la necesidad de ese sentimiento y de escoger a la persona equivocada, envolverse con alguien equivocado. Todos tenemos la necesidad financiera. Necesitamos un trabajo, necesitamos una fuente laboral, y muchas veces en esa necesidad es que la persona comete errores. ¿Por qué? Porque el ser humano comienza a desviarse para lo equívoco. Entonces, existen muchas, pero muchas necesidades en nuestras vidas. Pero el ser humano no sabe que hay alguien que conoce nuestras necesidades, que no es solo Dios, que es el diablo. Y cuando la persona oye la palabra diablo, le suena a risa. No, son tonterías, son burreras eso. Entonces, ¿por qué las cosas le salen mal? Entonces, ¿por qué usted hace una cosa y se le traban las cosas? ¿Por qué usted quebró su relacionamiento? ¿Por qué usted sufre tanto? El diablo sabe que el ser humano depende de sus necesidades, que el ser humano trabaja todos los días para satisfacer sus necesidades. Y es ahí donde el diablo comienza a sugerir. ¿Se acuerdan que Jesús, Él fue para el desierto? Y Jesús estuvo 40 días y 40 noches en el desierto. Si usted lee conmigo la Biblia, escuche. La Biblia dice en el libro de Mateos capítulo 4 versículo 2: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿tuvo qué? Hambre. Y vino el tentador, o sea, vino el diablo. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué? Porque Jesús estaba con hambre. Entonces, el diablo apareció en la mayor necesidad del Señor Jesús. Y siempre que usted tiene alguna necesidad extrema, aparecen propuestas que son malas. La necesidad extrema de la vida económica, aparece un fraude, aparece un trueque. La necesidad de formar una familia, aparece alguien que no era para formar parte de su familia. Pero usted se envuelve sentimentalmente. Hay personas que crecen 10, 15, 20 años con una persona y dicen: no era esto lo que quería, pero no lo amas. Es el padre de mis hijos, pero no. ¿Por qué? Porque se envolvió de manera errónea. No porque las personas sean malas, sino que fue guiado por una necesidad. En el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 19 dice así: mi Dios pues proveerá todas tus necesidades, todas, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Por qué nosotros venimos a la iglesia? Porque necesitamos de Dios.
¿Por qué venimos a buscar a Dios? Porque necesitamos una dirección para nuestra familia, para resolver nuestros problemas, una dirección para poder realizar nuestros sueños. Entonces, lo que hoy nosotros necesitamos está escrito aquí en la palabra de Dios. Dios le dio a Moisés 10 mandamientos. 10. Esos 10 mandamientos, ellos cubrirían todo lo que nosotros necesitamos. Ellos nos darían una ubicación para poder dirigir nuestras vidas y alcanzar lo que nosotros necesitamos. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento? Lea conmigo, por favor. Amarás a Dios sobre todas las ¿qué? Las cosas. ¿Cómo poder alcanzar mis mayores necesidades, pastor? Por la fe. Pero cuando yo muestro que tengo una fe, cuando yo coloco a Dios en primer lugar, sobre todas las cosas. Y eso no es tarea fácil. No piense que usted que llegó hoy, ya usted ama a Dios en primer lugar. No, no se engañe. Porque ¿qué es amar a Dios sobre todas las cosas? Es servirlo. ¿Ya pensó usted, señora, amar a alguien que usted no ve? ¿Ya pensó usted colocar a Dios antes que a su madre? Colocar a Dios antes que a su marido que usted tanto ama. No es fácil. Pero ¿cómo usted logra alcanzar que Dios forme parte de su vida en primer lugar? Cuando usted comienza a servirlo, cuando usted comienza a honrarlo, cuando usted comienza a priorizarlo a Él. Nadie puede tomar el lugar de Dios. Mire, no importa quién esté en segundo lugar en su vida. Claro que hay niveles, pero importa quién esté en primer lugar. Y si usted coloca a Dios en primer lugar, la Biblia dice que Dios suplirá sus necesidades. ¿Y cómo yo comienzo a colocar a Dios en primer lugar? Cuando yo comienzo a servirlo. Se recuerdan que Jesús dijo así: busquen primero el reino de Dios. Pero la persona no busca primero el reino de Dios, busca su satisfacción, busca su placer. Pero si buscamos el reino, Él nos dará todo, nos añadirá todo. ¿Cómo yo puedo servir a Dios, pastor? Viniendo a la iglesia, como testimonio, mostrándole a Él que usted verdaderamente confía en lo que Él dice. El segundo mandamiento, ¿qué es lo que dice? No tomarás que el nombre de Dios en vano. Dios está queriendo decir, tómame en serio. Quiere decir, a veces la persona dice, te lo juro por Diosito. No, te lo juro por Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tomar el nombre de Dios en vano es tomarlo a Dios a broma, a chiste. Hay personas que se burlan del nombre de Dios. Hay personas que se ríen del nombre de Dios, de la obra de Dios. ¿Cómo Dios podría suplir nuestras necesidades si nos burlamos de Él? Tercer mandamiento: santificar o santificarás las fiestas. ¿Qué significaba esto para Dios? Significaba separar el día del Señor. Pero verifique que las personas dicen, no, domingo es para mi familia. No, domingo yo no voy a la iglesia porque tengo que limpiar mi casa. No, domingo es el único día que yo puedo descansar, pues pastor. Hay gente que se le ruega. Hay gente que uno va y la quiere despertar. Vamos a la iglesia. Ay, no. ¿Por qué? Porque ella santifica su casa, no santifica la obra de Dios. No santifica. Vea, ¿cómo podemos recibir lo que necesitamos de Dios si no obedecemos sus mandamientos? Los más simples. Mira el cuarto. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? ¿Honrarás a quién? ¿A tu padre y a quién? Escúcheme. Las personas, ellas piensan que honrar a papá y a mamá es dar dinero. O piensan que honrar a papá y a mamá es decirle a usted, honrar es darle a la madre y al padre el lugar que se merece. Usted sabía que el padre es como Jesús en la tierra y la madre es como la iglesia. Aquel que se levanta contra su padre es maldito en la tierra. Aquel que se levanta contra su madre es maldecida en la tierra.
Papá y mamá son intocables. ¿Entiendes, sí o no? Es como las personas que vienen a la iglesia. Yo ya escuché que me dijeron: pastor, me estoy yendo de la iglesia. ¿Por qué? No, porque le dije a Dios que me responde y no quiso responderme y me voy. Como si Dios necesitara de ella. Les voy a dar un consejo. Usted necesita de su madre. Usted necesita de su padre. Sus hijos necesitan de usted. Usted tiene el poder para bendecirlos o el poder para maldecirlos. Entonces, respete a su mamá. ¿Cómo usted quiere recibir lo que usted necesita de Dios si usted no honra lo que Dios necesita que usted honre, que es a su padre y a su madre? Cuide de ellos, hónrelos a ellos, cuidarlos. Honrarlos no significa que usted los va a llevar a dormir entre usted y su marido. No, ellos tienen que tener su espacio. Pero está escrito: honrarás. Honrarás significa dar el lugar que se merece. ¿Quién está entendiendo? 5. No matarás. No matarás, porque Dios da la vida y Dios la quita. En ese no matarás entra el suicidio y entra el asesinar a otra persona. Pero en esto de acá entra el odio, porque Jesús dijo que el hombre que odia a su hermano es como si lo estuviese matando. Entonces hay más asesinos por las calles que en la cárcel. Porque hay gente que odia a su padre, hay gente que odia al padre de sus hijos. Puede que sea lo peor, pero usted tiene que vencer. Porque no puedo, no es que usted quiera o no quiere, es una necesidad. Usted necesita obedecer, usted necesita cumplir con estos mandamientos. 6. No cometerás actos impuros. Habla del adulterio, habla del sexo desordenado, habla del sexo antes del matrimonio. Eso es adulterar, es cambiar algo, mostrar algo mentiroso como si fuese verdadero. En el 7 dice: no robarás. Usted sabía que hay más gente que roba afuera de la cárcel que dentro de la cárcel. Porque en este no robar, mucha gente se lastima. Porque dice robar. No robar significa no tomar lo ajeno del hombre ni de Dios. Lea Malaquías 3. Le hago una pregunta. Robar al hombre es muy malo, ¿no es cierto, señor? Y robar a Dios. Robar a Dios es lo peor. Pero la iglesia dice, o el hombre dice: ¿en qué te hemos robado? Dice Malaquías 3. Y Dios dice: me robaron el primer lugar. Me robaron mi honra. Me robaron el lugar que a mí me pertenece. Yo estoy en primero. Pero ¿qué hace la persona? Ella primeramente coloca sus necesidades y después a Dios. ¿Quiénes son los que roban a Dios? Aquellos que no lo honran con sus primicias. Aquellos que no lo honran con lo que a Él le pertenece. Dios no quiere todo lo que usted tiene. Dios quiere lo primero que usted tiene. Vamos a ver el 8º mandamiento. ¿Qué dice ahí en el 8º mandamiento? No darás, ¿qué? Falso testimonio, ni qué, ni mentirás. Somos facilingos para mentir. ¿Por qué mentimos? Oiga, ¿por qué usted le mintió a su mamá? Por miedo. Mentimos para salir de una situación difícil. Y le voy a decir algo. Quien dice: ay, pastor, yo no sé mentir, es más mentirosa. Porque todos sabemos que mentir. Porque todos somos fallos. Ya vinimos con esas fallas. Por eso es que el no mentirás es una orden. No, Él no dice así: si podés dejar de mentir. No, es una orden. Es una orden. Por eso es que la mujer dice así: no, todingo los hombres son iguales. Claro, claro. Y todinga las mujeres son iguales. La diferencia es el hombre que obedece a Dios y el hombre que no obedece a Dios. Entonces dice: no darás falso testimonio ni mentirás. En el 9 dice así, no, escuche esto por favor: ¿cómo puedo yo adquirir las necesidades de Dios y no colocar mis necesidades por delante y lastimarme? No cometerás, consentirás pensamientos ni deseos, ¿qué? Impuros. Mi mente es donde Dios habita. Pastor, no es el corazón.
Cuando la Biblia habla de corazón, está hablando de la ¿qué? De la mente. Dios quiere, permiso joven, su mente. Su mente. Si su mente, por ejemplo, este hombre está con su señora y el hombre mira a la mujer con deseos impuros, en su mente ya cometió un ¿qué? Un pecado. ¿Se da cuenta? ¿Cómo el hombre puede recibir algo así? Con eso en su mente, con eso en su cabeza. A veces la persona está alegre y dice así: oye, qué bueno que te compraste este auto, pero dentro de él dice así: yo debería tener esto. Soy yo el que debería. Quiere decir, la persona maquina malos ¿qué? Pensamientos. Entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor? Cambiar de pensamiento. ¿Y cómo cambio de pensamiento? Cuando los pensamientos de Dios vienen a mi mente. Y el último de todos dice: no codiciarás los bienes ajenos, que es la avaricia. Hay hijos que matan a su madre por la avaricia. Hay hermanos que matan a su hermano por la avaricia. En fin, entonces la necesidad vence la fe. Cuando la fe no está establecida en los mandamientos del Señor Dios, cuando el hombre no teme al Señor Dios. Usted quiere una vida diferente, comienza a cumplir los mandamientos, comienza a colocar a Dios en primer lugar, comienza a venir a la iglesia,